Bueno, buenas noches a todos, gracias por participar. Vamos a hacer la presentación oficial de la charla de básquet desde la Federación de San Luis. Hoy lo tenemos a Diego Lischi, un placer, un maestro para nosotros. Lo tuvimos en la reválida, perdón, en el curso de Nuevo 2018. Y bueno, ya lo conocemos, lo que es. Buenas noches, Gustavo, gracias. Desde Eneva San Luis, desde la Federación de Básquet San Luis, por participar en estas charlas con todos nuestros participantes. Y bueno, es un placer escucharte y te dejamos para que comences con la charla. No sé cómo querés hacer, si empezás a hablar vos o hacemos consulta, como vos quieras, no hay ningún problema. Como ustedes digan, como ustedes Come- digan, yo había preparado algo y si ustedes quieren preguntas, preguntamos, y si no da el horario para completar el contenido, me ofrezco para juntarnos de nuevo, tampoco tengo problema. Dale, Diego, vamos a hacer así. Le pido a los participantes que apaguemos todos los micrófonos, lo dejamos a Diego abierto y después empezamos con las consultas. Les recuerdo que si se Dale. corta a los 40-45 minutos, vuelven con misma contraseña y misma clave a ingresar para continuar. Bien. Bueno, buenas noches, un gusto, agradecido por la invitación a la Federación y a Neva San Luis, y un gusto compartir con ustedes la charla. A mí me gustaría que sea una charla un ida y vuelta, así que cuando ustedes consideren, abran el micrófono, me cortan y preguntan u opinan lo que ustedes quieran. Yo hago el temario como guía y que sea disparador de cosas que puedan nombrar ustedes también. Hay gente amiga, hay gente de trayectoria, así que un poquito de presión hay. Así que yo lo único que voy a hablar es lo que a mí me parece, por el tiempo que tengo trabajando y por... Hay alguien que se confundió y compartió pantalla, me parece. Por el tiempo que me toca trabajar a mí, me ha tocado trabajar y un poco haciendo un resumen de cómo considero debería ser en este tema específico el desarrollo del proceso ofensivo. Eh, eh, es un poco un poco mi filosofía, un poco los contenidos que para mí se deberían trabajar. Eh, Poniendo como referencia que nosotros siempre tenemos en nuestras planificaciones, en nuestros contenidos a desarrollar en los clubes donde nos toca trabajar, normalmente, o en mi caso, siempre tuve el criterio de poner objetivos, contenidos a desarrollar, eh, contenidos a desarrollar por categorías, a alcanzar por categorías. Eso fue un poco siempre la guía que he tenido desde mi manera de trabajar, un poco para estructurar y organizar la planificación de la institución donde me ha tocado. Entonces, con el tiempo, y hoy también creo que debemos tener paralelo a los contenidos a desarrollar por categorías, debemos tener también un paralelo una escalera, vamos a llamarle, de contenidos a alcanzar, y ya ahí no importa la etapa en la que está el joven o el niño que llega al club, a la institución. Como para empezar a hacerlo bien concreto, si nosotros representaríamos con una escalera la evolución de los contenidos que deberíamos ir adquiriendo. eh, Mari, tenés el micrófono abierto, si podés cerrarlo. Ahí está. Gracias. Eh, Poniendo como objetivo final, que nosotros deberíamos en el desarrollo ofensivo de un jugador dentro de un equipo, alcanzar a desarrollar de manera efectiva determinadas, que son aquellas ofensivas que yo les menciono de esa manera, a las que tienen un inicio y un final predeterminado, con un objetivo concreto de juego o con un objetivo concreto de algún jugador que define esa ofensiva. Entonces, en esas ofensivas cerradas mencionaríamos las que son de pick and roll, de triple post, de poste bajo, lo que sea. Cualquier ofensiva cerrada debería ser el último objetivo a desarrollar
en la carrera de un joven o de un jugador grande. Lo que yo veo muchas veces es que a ese objetivo, que para mí es el último a alcanzar y desarrollar, en muchos casos lo intentamos desarrollar antes o lo presentamos antes de lo que deberíamos. Porque para tener un buen rendimiento, una buena ejecución de las ofensivas cerradas, hay otros objetivos mucho más importantes a alcanzar. Entonces, yo veo mucho que de esa manera, con las ofensivas cerradas, limitamos la decisión del jugador o del joven jugador y la ajustamos directamente a lo que nosotros queremos que se finalice jugando como objetivo, y vuelvo a repetir, ya sea por una ventaja que querramos sacar de una situación específica táctica o por una ventaja que querramos sacar por algún jugador que se destaque. Para mi forma de ver, esa ofensiva cerrada está en el último escalón de una escalera, representando como una escalera. Nosotros deberíamos tener en cuenta que para el buen desarrollo de ese último objetivo, lo primero que debemos tener en cuenta es, cuando un niño joven llega a una institución, es poner como objetivo principal, si es que no lo tiene alcanzado, el desarrollo de lo psicomotriz, el desarrollo de las capacidades motoras. Y acá me voy a detener un minuto porque nosotros siempre, yo soy profe de educación física también, y trabajo como profe de educación física. Y muchas veces nosotros consideramos que el desarrollo motriz o psicomotriz es responsabilidad absoluta del profesor de educación física en la escuela. Pero también hay diferentes planes de estudio en las diferentes provincias. En la mayoría que me ha tocado trabajar a mí, o en la que me toca en Entre Ríos, el estímulo que tiene el profesor de educación física, si trabajaría de manera ordenada para desarrollar esas capacidades motoras, no alcanza para ir logrando evolución, crecimiento, ya sea por la carga horaria, por la cantidad de veces que tiene educación física en la semana. Eso también se suma muchas veces a que, seamos realistas, hay muchos profesores de educación física que trabajan más cuestiones deportivas en la escuela primaria que cuestiones motrices o psicomotrices. Entonces, no importa por dónde venga, porque no haya tiempo o porque no haya dedicación del profe, nosotros como entrenadores debemos ser conscientes que hay falencias en lo que es el desarrollo psicomotriz de los niños. Y queda muy supeditado a el lugar donde vive. Y a mí me toca trabajar en escuelas de campo, y hoy les puedo asegurar que en las escuelas de campo existen las mismas falencias las mismas falencias motrices que antes eran solamente exclusivas de niños que habitaban ciudades grandes, en departamentos, porque los chicos son mucho más sedentarios que antes. Y también hay índices hasta de obesidad, que antes había mucho menos. Entonces, teniendo conciencia de eso, nosotros como profes, como entrenadores de básquet, de niños, en clubes, debemos dar lugar también, además de básquet, a ofrecer estímulos para desarrollar esas capacidades motoras. Cuando hablo de capacidades motoras me refiero a lo perceptivo cinético, lo que es coordinativo, me refiero a lo orgánico y me refiero a lo muscular. El cómo lo podemos ir construyendo en el transcurso de la charla. Entonces, un buen desarrollo de capacidades motoras va a hacer que haya un buen desarrollo de la técnica individual, que es el segundo escalón. En este desarrollo de la técnica individual tenemos que diferenciar que hay una técnica individual general, que se refiere a lo que es correr, a la formas básicas de movimiento, correr, saltar, lanzar, y técnica individual específica, que ahí hablamos directamente de lo que es concerniente al básquet específicamente. Entonces, ahí ya estaríamos un escalón un escalón siguiente. Luego de lo que es el desarrollo de la técnica individual específica, el siguiente escalón a desarrollar sería la táctica individual, luego la táctica colectiva. Cuando llegamos a táctica colectiva, ya vamos a ir hablando de cada uno de los escalones. Llegando a la táctica colectiva,
podemos decir, bueno, ya está, llegamos a las ofensivas cerradas. Para mí, dentro de la táctica colectiva, primero lo que debemos desarrollar es lo que es lo conceptual, lo que es el juego de sin balón, la ocupación de espacios, que tiene que ver también con lo que es capacidades motoras, el contraataque, y el contraataque relacionado también a esa ocupación de espacios, a ese juego de conceptos, las ofensivas abiertas, que son aquellas ofensivas que tienen, no importa la formación, puede ser 5-0, puede ser 4-1, puede ser 3-2, pero son ofensivas que tienen un inicio y no tienen un final un inicio predeterminado y tienen un final que no es predeterminado, en el cual están el passing game, el motion y las ofensivas que tienen todos los jugadores, la posibilidad de lectura y de toma de decisión. Para mi forma de ver, esas ofensivas abiertas son el escalón previo recién a las ofensivas cerradas. Entonces, cuando yo les hablaba al principio que deberíamos tener eh, dos tablas, una de contenidos a alcanzar por categorías, debemos tener paralelamente, para mi forma de ver siempre, una tabla de objetivos a ir a alcanzados para pasar a los objetivos siguientes. Y eso nos puede suceder que tal vez venga un niño, un joven, que tiene falencias en lo que es técnica individual específica, y nosotros deberíamos ver o detectar, y muchas veces sucede, que la buena ejecución de esa cuestión técnica específica tiene mucho que ver con falencias que no se desarrollaron antes en lo que es capacidades motoras. Entonces, ahí debemos tener eso paralelo, es un poco para nosotros no cerrarnos en objetivos por categorías, porque muchas veces dejaríamos huecos en la enseñanza, o huecos en el aprendizaje del joven futuro jugador, o del niño futuro jugador, o no, eh, lo cual puede hacer que cuando sea un jugador en su edad adulta tenga objetivos no alcanzados o aspectos no desarrollados por no tener en cuenta esto desde el primer escalón, que es lo motriz. Eh, bueno, dentro de lo que es lo motriz, cuando a mí me tocó estudiar, que yo esto lo tomé mucho de Antonio García, que fue un profe que a mí me marcó mucho en la parte de educación física. eh, para mí es determinante el desarrollo de lo perceptivo cinético, además de lo orgánico, que vendría a ser lo que son las diferentes resistencias aeróbica y anaeróbica, lo muscular, que vendría a ser lo que es fuerza, flexibilidad y elongación. En lo que es perceptivo cinético, habla de todo lo que es organización espacial, organización temporal, temporoespacial, las diferentes coordinaciones, equilibrio, ritmo, que para mí son aspectos claves en lo que después se necesita tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Hoy nos abocamos a lo ofensivo. De la misma manera, más allá de seguir con lo ofensivo, la parte defensiva debería también tener una escalera de contenidos a alcanzar, que acá en este caso se dividiría luego de lo que son la técnica individual general. Ya en la técnica individual específica empezaríamos a hacer una rama diferente con los gestos técnicos defensivos. Dentro de lo ofensivo, específicamente, a mí me parece que hay aspectos determinantes que no se deben obviar. Nosotros normalmente en los fundamentos individuales ofensivos, en los viejos manuales, o cuando me tocó empezar a estudiar a mí, siempre se valoró el lanzamiento, el pase, el dribbling, como fundamentos sobresalientes a trabajar. Y algunos valoran más el lanzamiento, otros valoran más el pase y algunos valoran más el dribbling.
Para mí son los tres importantes, no, ninguno tiene valoración sobre otro. Para mí es un error, para mi forma de ver, insisto siempre, valorar uno sobre otro fundamento. Pero también creo que dentro de esos gestos hay variedades que, lo que voy a pasar a detallar enseguida. Y me parece que también es muy importante dentro de lo que son los fundamentos básicos ofensivos, la triple amenaza y la recepción del balón con los pies, además de la que normalmente hacemos con las manos en el pase y recepción. O sea, el trabajo de los pies en cuanto a las recepciones y las partidas, yo lo ubico como también fundamentos tan básicos como el dribbling, el pase y el lanzamiento. Dentro de lo que es la triple amenaza, es determinante, más allá de que hoy con la evolución de nuestro juego, hay muy pocas situaciones en las cuales el jugador se pone en la triple amenaza o permanece en la triple amenaza. Son muchas más acciones de recepciones con continuidades, sin pausas, pero creo que la triple amenaza se debe tomar como un aspecto importante en la enseñanza básica de los fundamentos técnicos individuales específicos, porque más allá de que no haya una pausa, el encuadrarse la forma de recibir encuadrándose al cesto es determinante para poder hacer bien las continuidades que son en movimiento. Dentro de lo que es el gesto de triple amenaza, para hacer una reseña rápida y no ser pesado en lo teórico, además de estar encuadrados al cesto, con el pie de la mano de tiro apuntando al aro, que es lo que nosotros conocemos, es importantísimo el peso del cuerpo en la posición estática esté siempre en cuanto a los apoyos, esté el peso del cuerpo repartido en los dos pies y identificando específicamente en cada pie, dividiendo la planta del pie en uno, la parte del tercio anterior, dos el medio y tres el talón. El peso del cuerpo en la posición de triple amenaza debe estar apoyado en uno y en dos, y no en tres, lo que no significa que vamos a estar en puntas de pie. O sea, el peso del cuerpo en posiciones estáticas en los talones es perjudicial para las continuidades en posiciones ofensivas estáticas, así como nosotros siempre hablamos que estar erguido nos hace perder un tiempo para arrancar, porque tenemos que flexionar y arrancar. El peso del cuerpo en los talones también nos hace perder un tiempo, porque debemos llevar el peso del cuerpo a los dos tercios anteriores para poder arrancar. Y la posición del balón en la triple amenaza, para mi forma de ver este aspecto, este fundamento técnico, es importante que la pelota esté cargada. Si nosotros dividimos tenemos referencia de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, la pelota debe estar cargada a la altura del pecho u hombro de la mano de tiro, o sea, al medio, y no tiene que cargarse en la triple amenaza arriba ni abajo a la altura de la cintura. En relación a las recepciones de frente al cesto, y tomando en cuenta el trabajo de los pies, de cómo recibir el balón con los pies, son fundamentos básicos a enseñar las 4 recepciones siempre de frente al cesto, ¿no? Y en relación a los pies, las 4 recepciones que a continuación menciono. En 2 tiempos, interno-externo, que es acercándome al recorrido del balón ante una futura defensa seguidor. Interno un tiempo, es la segunda manera de recibir el balón ante el mismo criterio futuro de la defensa. La tercera manera es externo-interno, en 2 tiempos, que es la recepción
ya no acercándome al balón, sino que el balón se acerca hacia mí, y es cuando la defensa, en vez de jugarme seguidor, ante vamos a suponer una cortina indirecta, corta como tercero en la cortina el defensor, y la otra situación es externo un tiempo. Esas 4 recepciones en relación a los pies son 4 maneras básicas que para mí debemos estimular. Ahí estamos hablando específicamente de lo técnico específico. Lo mismo cuando recibo el balón, pero que el cesto está a mi espalda, que es en un tiempo y en 2 tiempos con el externo. Primero, externo, interno. Esas 6 maneras de recibir para mí son elementos básicos a desarrollar, tanto como el pase, el dribbling y el lanzamiento. A partir de las recepciones pasa a ser, de acuerdo a la manera que recibí el balón, la enseñanza de las diferentes salidas. Ahora, con el agregado de la ventaja que tenemos con el paso cero. Que el paso cero es cuando estamos en carrera. Si recibimos en posiciones estáticas, no hay paso cero. Por lo tanto, para mí la forma de las partidas que hay que tener en cuenta con el balón siempre hablando son salida cruzada, salida abierta con un pique o un bote y salida abierta con 2 piques o 2 botes. Esto siempre va a tener relación con la forma en que recibí el balón y la continuidad que voy a tener. Tanto las recepciones como las salidas, seguro, van a tener relación con la ubicación del defensor, tanto cuando voy a recibir como cuando voy a arrancar. Entonces ahí ya empieza a participar lo que es táctica individual. Pero nosotros debemos desarrollarlo como técnica primero. En relación a las manos, las recepciones del balón, debemos tener en cuenta que la recepción ideal es en T y al medio, para estar más preparado, más rápido en la posición de triple amenaza. Lo que sucede es que esa recepción en T es más difícil de enseñar al principio. Entonces, esa recepción en T es si el balón viene pasado, que ya vamos a hablar de pase, pasado en el sector del medio, como para que yo pueda recibirla de esa manera, o mi ubicación sin balón sea para entrar a la recepción del pase para que el balón venga al medio. Pero debemos contemplar también que las recepciones pueden ser en W, las recepciones pueden ser altas, porque el balón vaya arriba, y por mal pase o por haberlo forzado el defensor. La recepción puede venir abajo porque el balón sea pasado en ese lugar, por lo tanto los pases, la posición de las manos van a ser con los dedos hacia abajo para frenarla y tomarla. Y las recepciones laterales. Cualquiera de esas recepciones tiene el propósito de interceptar el balón, mal pasado. Pero en el momento de encuadrarme al cesto, la posición de triple amenaza debe estar bien marcada. Dentro de lo que es lanzamientos, y no poniendo en sobrevalor lanzamientos sobre los otros dos, además del lanzamiento de frente al cesto, que normalmente enseñamos cuando decimos lanzamientos, debemos contemplar la enseñanza de los lanzamientos cercanos al cesto. Y muchas veces nosotros, con que los jóvenes lancen y el balón llegue, consideramos muchas veces que el lanzamiento está ejecutado. El lanzamiento corto tiene una técnica específica, y para mí las 4 maneras que debemos enseñar sí o sí son de los lanzamientos cercanos al cesto: bajo mano, la bandeja propiamente dicha, la posición de la bandeja del mozo, los dedos hacia adelante, las palmas hacia arriba, los dedos hacia el cesto; sobre mano, la que hoy se utiliza para tirar la bandeja volada o flotadora; mano abierta,
que es la que utilizamos en los ganchos, por ejemplo, y la mano rotada o cerrada, que la utilizamos en las bandejas pasadas cubriendo con el cuerpo, que la ejecuta siempre por su talla es Paolo en las corridas en contraataque, Paolo Quintero. Para mí esos 4 lanzamientos cortos deben ser tomados como contenidos básicos dentro de lo que son los lanzamientos, porque las 4 maneras son las que después se utilizan en cualquier combinación cercana al cesto, de frente y de espalda. Bandeja de un paso, bandeja de mano cambiada, el juego de espalda haciendo el up and under, cualquier movimiento que se haga de espalda al cesto de frente tiene el contenido de esos 4 lanzamientos. Dentro de lo que es dribbling, es muy importante que tengamos en cuenta, al igual que el lanzamiento corto, que muchas veces nosotros consideramos la no pérdida o pérdida del balón si el dribbling está desarrollado o ya aprendido el gesto técnico. Y muchas acciones de salidas tienen que ver con que a pesar que se domine el balón, no se domina la técnica correcta. Entonces, además de la clasificación de dribbling de velocidad, de traslado, de protección, el cómo es el dribbling, más allá de que el balón baje y suba la mano, es importante que tengamos en cuenta que la mano siempre tiene que estar sobre el balón, que debemos evitar la retención del balón, el amasar el balón, los dedos separados y utilizar los dedos propiamente dicho para impulsar el balón. Eso tanto en el dribbling de velocidad, como en el dribbling de traslado, como en el dribbling de protección. Lo que cambian los 3 dribblings es que uno es más adelante y alto, sin oposición, y el último es con el balón retrasado y más bajo. Muchas veces, en el 1 contra 1, los pies sacan la ventaja. En dribbling, el dribbling propiamente dicho ocupa el espacio para sacar ventaja en el 1 contra 1. 1 contra 1 tan necesario de desarrollar en el básquet de hoy y de siempre. Entonces, si se presenta demasiada retención del balón en amasarla, muchas veces ese espacio, el dribbling, no lo puede ocupar en velocidad en relación a la ventaja que habían sacado los pies. Y ahora lo hago al revés. Muchas veces no encontramos la ventaja desde el bote del balón porque no trabajamos sacando ventaja con la utilización de los pies. Entonces, vuelvo a valorizar el trabajo de los pies, tanto para un lado como para otro, con el pie hábil y el pie menos hábil, con el pie 1, el pie 2, según quién sea la filosofía cuál sea la filosofía con la que haya estudiado cada uno. Dentro de lo que son los pases, además de los pases que normalmente nosotros estudiamos como pases cortos, largos, directo, indirecto, 2 manos, 1 mano, que lo podemos nombrar, para mí es muy importante en la metodología de enseñanza del pase, primero que hay muchos pases de 2 manos que ya no se utilizan casi por la defensa mucho más cercana. Pero también tenemos que entender que el pase con 2 manos es más fácil de ejecutar que con 1 mano. Sobre todo cuando todavía no tenemos desarrollado la lateralidad en ambos hemicuerpos. Entonces, siempre tener en cuenta que de 2 manos, que es lo más fácil, a mano y media, que es el paso siguiente, a 1 mano debería ser el nivel de complejidad. Pero yo hago una referencia también que a mí me gusta mencionarla, que es en la metodología de los pases que utilizamos, debemos tener en cuenta que lo primero y más fácil y menos complejo es pasador y receptor estáticos. El segundo escalón es pasador estático, receptor en movimiento. Y el receptor en movimiento puede estar viniendo de frente, viniendo de un lado hacia otro o alejándose. Siguiente paso, pasador en movimiento, receptor estático.
lo mismo, el que está en movimiento de diferentes maneras, no siempre se acerca al pase, no siempre la pasa, la recibe de frente y la pasa de frente. Siguiente paso, pasador en movimiento, receptor en movimiento. Entonces, y vuelvo a repetir, los dos en movimientos hacia diferentes direcciones. Diego, Entonces, sí, Diego, disculpa que te corte. En un sí, minuto se corta sí. la conexión. Les pido a todos los participantes que vuelvan a ingresar con la misma clave y contraseña para poder continuar con la charla, que realmente es muy clara. Así que es un placer escucharte y estamos todos muy concentrados. Así Bueno, que les bueno, pido, si se corte, que vuelvan a ingresar, por favor. bien. Entonces, esa cuestión de tener en cuenta la parte metodológica de cómo implementar la enseñanza